El error que cometes con tus amigos y te está destruyendo sin saberlo. Si ese que dice ser tu amigo es capaz de sentarse en la mesa de tu enemigo y celebrar lo que sea con él como si nada, ese amigo tuyo se convierte inmediatamente en tu enemigo también sin pensarlo dos veces. No pases esto por alto. Escúchame bien, porque hoy en Dominio Mental vamos a destapar una de las heridas más silenciosas y dolorosas que experimentamos los seres humanos, la traición disfrazada de neutralidad. A todos nos ha pasado. Confiamos. Entregamos nuestra vulnerabilidad. Le damos a alguien un pase VIP a nuestra vida, a nuestros miedos, a nuestras alegrías. Y de repente, los ves sonriendo, compartiendo, y dándole validez a esa persona que a ti te hizo daño. A esa persona que habló mal de ti, que te humilló o que intentó destruirte. Y cuando los confrontas, ¿qué te dicen? No te lo tomes personal, yo no me meto en sus problemas, yo me llevo bien con todos. Mentira. ¿Quién es tu amigo de verdad, nunca se relacionará con alguien que quiera verte mal? Quien te respeta, no fraterniza con quien te falta el respeto. Hoy vamos a entender por qué la lealtad no es una opción, es un filtro de supervivencia emocional. Si estás cansado de relaciones vacías, de dar el 100% y recibir migajas de lealtad, quédate. Porque los próximos minutos van a reescribir la forma en la que permites que los demás te traten. La herida abierta y la falsa amistad, escúchalo bien. Quiero validar lo que sientes ahora mismo. Ese nudo en el estómago cuando ves la hipocresía en acción, no son celos. No es que seas tóxico o posesivo. Es tu instinto de supervivencia emocional gritándote que estás en peligro. La sociedad actual nos ha vendido una mentira tóxica, la idea de que llevarse bien con todo el mundo es una virtud. Nos dicen que debemos ser políticamente correctos, que no debemos polarizar. Pero la verdad psicológica es esta: una persona que es amiga de todos, no es amiga de nadie. Es una persona sin convicciones. Nunca confíes en alguien que cambia su trato hacia ti delante de otros. ¿Conoces a esa gente? Contigo en privado son hermanos, pero en público, frente a quienes te critican, se ríen de sus chistes o guardan un silencio cómplice. Ese efecto camaleón no es diplomacia, es cobardía. Están contigo por conveniencia, no por conexión. Es hora de volverse exigente. Y escúchame bien, esto no se trata de controlar con quién se juntan tus amigos. No eres el dueño de nadie. Se trata de observar, callar y tomar decisiones sobre quién es real y quién está a tu lado solo para quitarte energía. Los 10 principios y consejos del dominio relacional. Para sanar esto y construir un santuario mental inquebrantable, necesitas aplicar estos 10 consejos de principios de desarrollo emocional y dominio mental. Toma nota, porque esto es un manual de autodefensa para ti. Número 1. La lealtad no es negociable, es fundacional. En la arquitectura de una relación, el amor es la pintura, pero la lealtad es el cemento. Si alguien no es leal a tu bienestar, la casa se va a caer. No justifiques su falta de carácter. Número 2. Desmonta el mito de la neutralidad suiza. En situaciones de abuso, burla o daño emocional, la neutralidad no existe. Si tu amigo se mantiene neutral mientras te atacan, ha elegido el lado del agresor. El silencio también es una postura. Número 3. Observa el síntoma del camaleón. Si su trato hacia ti cambia dependiendo de quién esté en la habitación, huye. Esa persona no tiene identidad propia, busca validación externa. Y te venderá por un aplauso de la multitud sin dudarlo. Número 4. Entiende la diferencia entre control y límites. Un manipulador dice, te prohíbo que hables con él. Una persona con inteligencia emocional dice, tú puedes hablar con quien quieras, pero yo decido que no quiero en mi vida a alguien que se asocia con mis detractores. Tú no los controlas a ellos, tú controlas el acceso a ti. Número 5. Quítales tu confianza, sin dramatismos, no necesitas hacer una escena ni pelear a gritos. La venganza más elegante y terapéutica es la retirada silenciosa de tu energía. Simplemente, dejas de estar disponible. Número 6.
Acepta el duelo de la traición silenciosa, duele perder a alguien que creías tu amigo. Permítete llorar la expectativa de lo que creías que era. Pero recuerda, estás llorando por una ilusión. Esa persona que imaginaste, nunca existió. Número 7. Eleva el precio del ticket de entrada, tu vida es una mesa exclusiva. No todos merecen sentarse contigo ni que les regales tu confianza. La confianza se gana en las trincheras, no en las fiestas. Número 8. Filtra a los vampiros de conveniencia. Hay gente que no te quiere a ti, quiere lo que tú provees, estatus, oídos, favores, dinero o compañía. Cuando dejas de serles útil, te dejarán de lado. Reconócelo rápido. Número 9. Haz las paces con ser el malo en su historia. Cuando empieces a poner estos límites, te llamarán exagerado, resentido o loco. Acéptalo. Es el precio de proteger tu paz mental. Deja que hablen, tú y yo sabemos la verdad. Número 10. Sé radicalmente selectivo. La calidad de tu vida es directamente proporcional a la calidad de la gente que te rodea. No colecciones personas, cultiva conexiones. La purificación, la belleza del círculo pequeño y amistad real. A medida que creces, maduras y desarrollas tu dominio mental, algo inevitable va a suceder, tu círculo se hará más pequeño. Y al principio, asusta. Pero quiero que entiendas esto, mientras más pequeño es el círculo, más reales son las relaciones. La soledad no es el enemigo. El verdadero enemigo es estar rodeado de personas que te hacen sentir solo. Estar rodeado de individuos de plástico que te abrazan con un brazo, y con el otro brindan con quienes te quieren ver caer. Reducir tu círculo no es una pérdida, es una purificación. Es decirle al universo, me valoro tanto, me respeto tanto, que prefiero caminar solo con mi integridad, que caminar acompañado de hipocresía. Cuando vacías las sillas de tu mesa de aquellas personas que no merecen estar ahí, dejas el espacio libre para que lleguen los correctos. Personas que te defenderán a tus espaldas. Personas que dirán, con él no te metes, porque él no está aquí para defenderse, pero yo sí. Esos son los amigos reales. Son escasos, pero valen su peso en oro. Y tú mereces ese tipo de lealtad. Para finalizar, tu mente es tu dominio. Tu círculo es tu fortaleza. A partir de hoy, deja de rebajar tus estándares para acomodar a personas que no saben lo que es la lealtad. Eres un premio. Tu lealtad es un premio. Que se lo gane quien tenga el valor y el carácter para sostenerlo. Si este mensaje tocó algo dentro de ti hoy, si te hizo pensar en alguien y te dio la fuerza para por fin poner ese límite, no estás solo en este camino. Déjame un comentario abajo con la palabra lealtad si estás comprometido a purificar tu círculo a partir de hoy. Quiero leerlos y saber cuántos de ustedes están despertando su dominio mental. Suscríbete al canal y activa la campana, porque en Dominio Mental no te decimos lo que quieres escuchar, te damos las herramientas para que construyas la vida emocionalmente inquebrantable que mereces. Dale like a este video para que le llegue a esa persona que hoy necesita abrir los ojos y salir de una amistad tóxica. Recuerda, no todos merecen tu amistad y sentarse en tu mesa. Sé selectivo. Nos vemos pronto.